bueno, es un placer saludarlos hoy. Feliz de empezar esta charla de tendencias, como muchas de las varias que vamos a hacer juntos. Y feliz también de tener aquí a Carlos y a David, que colaboran permanentemente con la comunidad de la Escuela Digital de Mente X en Singularity U Colombia. Ambos son alumnos de Singularity y ellos mencionaron sus emprendimientos actuales, pero la realidad es que tanto David como Carlo son emprendedores seriales tremendos, han utilizado la inteligencia artificial en distintos ámbitos, en la salud, en este tema. Ambos han tenido proyectos en salud, en temas, digamos que también de optimización de acciones de marketing, que son cosas que ha hecho Carlo, y David también en muchos temas de innovación pública, porque la pandemia estuvo colaborando con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso nos llena de entusiasmo y nos lleva al punto central de esta reunión hoy, de este propósito que nos convoca precisamente. Y es que al final les quería compartir una imagen específica que tal vez es histórica en el mundo de la inteligencia artificial y que se parece al momento que nosotros estamos viviendo, porque tal vez todo el mundo habla de GPT, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial generativa, pero la realidad es que es una conversación que tiene un nivel de estrés alto. Al final hay una sensación de que no sabemos muy bien si esto es tan bueno o si realmente hay impactos definitivos y permanentes en la manera en que nosotros vivimos, trabajamos e incluso concebimos nuestra identidad humana. Entonces quería arrancar con esta imagen, que es una imagen histórica y emblemática en el mundo de la inteligencia artificial. Es la imagen de Lee Sedol. Era el ganador de Go, tal vez el juego más difícil, un juego que es varias veces más complejo que precisamente el ajedrez. Para nosotros los occidentales un poco desconocido, pero la realidad es que en el 2019 Alphabet, que es tal vez la división más ambiciosa de Google en el mundo, retó a Lee Sedol y lo derrotó. Entonces esta imagen que estamos viendo hoy es un poco parecida a lo que tal vez muchas personas están sintiendo, y por eso queremos arrancar esta charla con ese objetivo, y el objetivo de este panel es precisamente despejar muchas de las dudas que hoy estamos viviendo, y esas dudas que estamos viviendo pues tienen que ver precisamente a que se habla de esto, pero realmente no estamos seguros si todo el mundo está entendiendo lo mismo por estos conceptos. Entonces, habiendo dicho eso, pues yo quisiera darle la palabra primero a Carlos y que Carlos nos diera una ilustración un poco de qué es esto de inteligencia artificial, qué es esta tecnología, cuál es la propuesta de valor real que hay detrás de esta tecnología y por qué es importante para el momento que estamos viviendo, un poquito con los hitos y con los antecedentes que hay detrás de esta realidad, para que después de haber aclarado eso, pues entremos en materia con el tema de inteligencia artificial generativa ya de una manera más particular. Entonces, adelante, Carlos, somos todos oídos. Pues bueno, gracias, Claudia. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que pura magia negra. Todo lo que hayan escuchado no es cierto, es pura magia negra aquí, son cosas del diablo. No, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología que tiene el potencial de realmente cambiar cómo vivimos como sociedad. Pero vámonos unos pasitos atrás. ¿Por qué? Porque cada hito tecnológico fundamental que ha transformado nuestra sociedad es hitos tecnológicos que han tenido un impacto en la manera de cómo convivimos, cómo trabajamos y cómo generamos valor. La revolución industrial nos dio la transición de los músculos de los animales a las máquinas de vapor. La revolución industrial nos dio músculos mecánicos. Esta nueva revolución que estamos viviendo actualmente con la inteligencia artificial, como este gran hito tecnológico que está haciendo todo este cambio de paradigmas, así como tuvimos las mentes que trabajaban,
ahora esta revolución, la revolución de la información, nos va a dar las mentes mecánicas, mentes que ya no van a ser humanas, entes que van a poder trabajar incluso hasta por nosotros, entender cosas por nosotros, entre otras muchas funciones. La inteligencia artificial es una ciencia. Es la ciencia que busca tratar de que las máquinas o algoritmos demuestren habilidades cognitivas que antes eran solamente exclusivas para los humanos. Entender un contexto, intuición, clasificación, detección de patrones, etcétera, etcétera. Esto es lo que es la inteligencia artificial. Así como existen las matemáticas, la química, la física, esta también es una ciencia. Y esta ciencia es lo que está generando todos estos avances tecnológicos o todos estos productos tecnológicos que recientemente hemos visto que pueden tener un impacto en la manera de cómo hacemos negocios. ¿Por qué? Porque principalmente cuando tú encuentras un valor productivo para cualquier nueva tecnología, es la mejor manera de que se haga extensa y que la adoptemos en nuestro día a día. Carlos, hay un montón de términos, ¿no? Entonces la gente habla de términos en este momento, de los LLM, del GAN, de los Transformers. ¿Qué es la diferencia que hay ahí? Mira, todos estos términos al final del día son clasificaciones o son productos de lo que es la inteligencia artificial. Les comentaba, la inteligencia artificial es una ciencia. Véanlo de esta manera. Tenemos las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia. Y luego tenemos abajo de ellas el cálculo, la estadística, entre otras. Así como la inteligencia artificial lo vemos como una ciencia, tenemos otras divisiones que cada una de ellas también genera sus propios productos o sus propios avances. Tenemos, por ejemplo, el deep learning o el aprendizaje profundo. Tenemos el aprendizaje reforzado, en el machine learning, entre otras. Y cada una va generando estos productos que al final del día son los que nosotros escuchamos como los términos o el LMM o que es el ChatGPT o que es un modelo de reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Debemos de enfocarnos principalmente en un término que es el que vamos a estar escuchando mucho, que es el aprendizaje profundo o el deep learning, que a partir de esta subrama de la inteligencia artificial es donde se han derivado todos estos productos que hemos venido escuchando recientemente. Perfecto. Ahorita más tarde te hago más preguntas al respecto, pero pasemos a David. Y entonces estamos entendiendo que la inteligencia artificial tiene un montón de técnicas y en función de esas técnicas se han producido cambios muy significativos y hitos que nos han permitido hacer nuevas cosas. Ahora, David, en esas fases de madurez, porque al final lo que es importante entender es que estamos al frente de una película, ¿no? Estamos al frente de una película empezando, yo creo que el primer capítulo, estamos en el tráiler de la película y se habla mucho de los niveles de madurez. ¿Qué es esto de esos niveles de madurez y qué significa para que todos podamos ir entendiendo un poco más qué hay detrás de esta tecnología? Bueno, Claudia, en materia de niveles de madurez de la tecnología podemos tomar diferentes tipos de escalas, pero en lo relacionado con inteligencia artificial venimos viendo avances que se aceleran desde la aparición del término a principios de los años 50. En 1950, Alan Turing, un científico computacional muy importante en la historia de las ciencias de la computación y particularmente de la inteligencia artificial, planteó su famoso test de Turing, en el cual él estimaba o él desafiaba a evaluar una inteligencia artificial enfrentando el resultado de su producción con el de una persona. Esto traducido al castellano es: una inteligencia artificial escribe un texto y un ser humano escribe un texto. Enfrentamos a una persona a esos dos textos y le pedimos que nos discierna en cuál de los textos fue hecho por una máquina y cuál por una computadora, por una persona. Hoy estamos frente a un momento en la historia en el cual quizás, si vos, Claudia, lees un texto mío y uno de ChatGPT, no los diferenciás. Si lees un texto de Gabriel García Márquez y uno de ChatGPT, muy probablemente sí los puedas diferenciar. Entonces, hay escalas de evolución. Tenemos el Internet de la inteligencia artificial, los negocios, la percepción y la inteligencia artificial autónoma. Quiero agregar algo acá que es fundamental y que no se está tomando tanto en cuenta en las discusiones, y es el hardware para la inteligencia artificial. Es decir, toda esa infraestructura de computadoras, de máquinas, de servidores necesarios para ejecutar esto. Hace un par de meses me tocó empezar a trabajar con un proyecto para desarrollar uno de estos modelos de lenguaje, como se conocen.
y me topé con la realidad de que entrenar el modelo me costaba muy pocos dólares, pero ponerlo a resolver problemas, ponerlo a funcionar y que pueda servir eso a muchas personas, me costaba muchísimo dinero y muchísima capacidad de procesamiento. Porque hoy el hardware para hacer todo esto todavía no está preparado. Y las empresas y los países que están picando en punta son dos, y particularmente uno, los Países Bajos, con el desarrollo más específico de chips y de tecnología para inteligencia artificial. Le siguen obviamente Estados Unidos, le sigue Taiwán, le sigue China. Yo acá creo que vamos a ver una competencia muy grande, por un lado en el desarrollo teórico de la inteligencia artificial, luego obviamente una competencia feroz en las aplicaciones de negocio. No basta conseguir páginas como por ejemplo Product Hunt, que es una página donde los emprendedores publican sus productos, y vemos que en los últimos 4 o 5 semanas se publicaron 16.000 nuevas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Es decir, que el avance ya pasó ese punto de inflexión que vemos en la curva de exponencialidad, en la cual decimos, bueno, acá estamos en el crecimiento lineal y acá en la exponencialidad. Hoy ya estamos viendo una creación de valor y de productividad enorme gracias a la inteligencia artificial. David, si fuéramos a entender en este mundo de inteligencia artificial generativa, ¿eso a qué fase de madurez nos está conectando? ¿Estamos más en el Perception AI en tu concepto? ¿Habíamos hecho más el Internet y el business? ¿O cómo se ubica este tema de inteligencia artificial generativa y estas distintas agrupaciones que nos propone esta gráfica? Yo diría que estamos temprano todavía. ¿Por qué? Porque si bien estamos viendo un montón de herramientas, la mejor hasta ahora es la del texto. Las herramientas de imágenes, hace poco veía una publicidad de una empresa de cervezas que hizo su campaña de publicidad con inteligencia artificial y cambiaban los vasos por botellas, las personas todavía no estaban bien diseñadas en ese video, es decir que todavía estamos en una temprana edad para muchas de estas herramientas. Sí, las imágenes están teniendo una evolución increíble y creo que estamos al borde de que ya todo eso sea escalable a negocios. Y si entiendo bien, todavía estamos a tiempo de desarrollar muchísimo desde el punto de vista de lo que es Perception AI. Ahora, mirando la capa de Internet, no quiero dejar de mencionar una plataforma increíble para todos los que estamos trabajando en inteligencia artificial hoy, que es Hugging Face, que es como el GitHub especializado hoy, la plataforma especializada en la que vamos a buscar código, contenido, productos, desarrollo, e inclusive donde muchas personas van a buscar trabajo publicando lo que hacen y lo que saben hacer. Yo creo que lo que es inteligencia artificial generativa todavía tiene mucho por avanzar para poder replicar la creatividad humana. Un término importante, porque OpenAI dio el golpe y entonces hoy en la cabeza de las personas inteligencia artificial generativa es igual a ChatGPT, y la realidad es que no es así. Entonces, ¿por qué no le podamos explicar a las personas por qué esta gente fue tan inteligente en escoger incluso el nombre de esta compañía y por qué, a qué se refiere este tema de GPT y la implicación que tiene esto en las industrias, ¿no? Vale, vamos desde el principio. La empresa es OpenAI, que nació como una iniciativa para crear inteligencia artificial que pueda ser utilizada para muchísimos propósitos. ChatGPT es el nombre del producto emblema de la empresa hoy, del producto con el que más se hicieron conocidos, que es una interfaz. Es un front como un chatbot de WhatsApp en el cual vos le haces preguntas y por detrás un modelo de lenguaje te responde. Ese modelo de lenguaje es un LLM, Large Language Model, modelo de lenguaje grande. GPT es, por un lado, General Purpose Technology, sí, pero por otro lado, GPT hace referencia a la tecnología detrás de estos modelos de lenguaje, que es General Pre-trained Transformer. Y acá hay algo muy interesante, y es que los transformers
esta tecnología que da la base a los modelos de lenguaje fue desarrollada en principio por Google en el año 2012. Y a partir de ahí se empezaron a hacer publicaciones en el año 2015 y muchas empresas empezaron a trabajar en torno a estos modelos. Google, Facebook en su momento era Meta, OpenAI, Microsoft a través de OpenAI, y hoy la que picó en punta fue OpenAI por precisamente ser la primera en sacar este modelo conversacional que ya era comercializable, que ya era viable de poder ser utilizado por seres humanos. Es decir, que en realidad estamos frente a, cuando hablamos con el chat GPT, estamos hablando con un chat de WhatsApp, por decirlo de alguna forma, donde nosotros hacemos preguntas y eso habla con los modelos de lenguaje que OpenAI desarrolló. Y cierro con algo muy importante. Cuando nosotros usamos ChatGPT, al principio utilizábamos un chat que tenía 175 millones de parámetros de entrenamiento y funcionaba muy bien. GPT-3 tenía 175 mil millones de parámetros, pero no era el que estaba conectado al chat GPT que usábamos. Es decir, que lo que nosotros estamos usando en nuestro día a día es solamente una pequeña partecita de un modelo enorme que puede hacer mucho más. Y ese modelo hoy uno lo puede conectar a WhatsApp, a sus aplicaciones, para todo tipo de propósitos, y es increíblemente poderoso. Eso es tremendo, ¿no? Porque el cambio del que estamos hablando cuando hablamos de GPT, a las dos acepciones, pues ellos jugaron con esa palabra, pero realmente revolucionario, porque lo que estamos viendo es que muy pocas tecnologías cumplen esa función de ser capaz de impactar de una manera transversal en todas las industrias. En ese sentido, Carlos, teníamos una imagen anterior y hay detrás de esto un montón de jugadas geopolíticas. David ha puesto sobre la mesa algunos de los jugadores, pero resulta de todas formas bastante divertido ver que el ganador de esta partida está siendo una compañía nueva que además arrancó como una organización sin ánimo de lucro, y se decía que pronto el ganador no venía por ahí. Entonces, ¿por qué no nos das un poquito tus sensaciones y tu contexto de estos jugadores, de qué hace bien quién y qué podemos esperar de cada uno de ellos? Muy bien. Mira, más que declarar ganador, todavía hay alguien que ahorita tiene la delantera. Y tiene delantera por toda la penetración que ha tenido ChatGPT, dígase OpenAI, y también por quienes fueron sus fundadores y quienes están detrás de ellos, que han sido gente muy influyente en el mundo de las compañías, en el mundo de Silicon Valley, desde tiempo atrás. Y esta es como que, digamos, la gran apuesta que están haciendo de dejar algo significativo para el futuro. Es una carrera armamentística. El tema geopolítico, dígase la guerra, la economía, la transición que estamos viviendo económica después del COVID, pues ha generado esta guerra fría tecnológica y guerra fría económica. En este caso tenemos dos grandes potencias, Estados Unidos y China, cada uno con distintos jugadores peleando por lograr alcanzar algún tipo de dominancia. Pero lo bueno que es esta tecnología, los conocimientos base que la componen, pues es como dije, es una ciencia. Entonces lo que ha permitido de que ambas potencias pues estén a la par constante en esta lucha. En el caso de el approach que están teniendo cada una de estas grandes potencias es, véanlo de esta manera, la tecnología no es buena o mala por ser tecnología, sino el uso que tú le das. Y dependiendo del uso que tú le das, puedes tener una aplicación de negocios o puedes tener una aplicación de defensa. En el caso de China, ¿qué es lo que más hemos escuchado recientemente de inteligencia artificial, de cómo lo usa China? Para control poblacional, o control político, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos escuchado de que tiene Estados Unidos referente a inteligencia artificial? Cosas de negocios, los lenguajes, los modelos de lenguaje, ChatGPT, etcétera, etcétera. Todavía no se puede visualizar un entorno claro acerca de quién podría ser un ganador, pero sí podemos alcanzar a visualizar qué impacto va a tener cada potencia referente a la desarrollo que le den a la tecnología. Yo veo el Perception AI, que ahorita China lo tiene mucho más adelantado que Estados Unidos, que en algún momento va a nivelarse, porque ya van a empezar a encontrarse
usos de negocio que hagan que se invierta, que Silicon Valley invierta en estas compañías para desarrollar aplicaciones de negocio que utilicen esta tecnología. Y el tema de seguridad es un tema algo difícil también de visualizar en estos momentos, pero sí visualizo que en algún momento se va a nivelar. Estados Unidos y China van a poder tener algún tipo de tecnología a la par que en estas aplicaciones de seguridad que se han venido viendo últimamente. Claro, y la gente dice, ¿por qué China pensábamos que pronto podía ganar? Porque China ha tenido una injerencia muy fuerte del gobierno, como decías tú, en controlar a los ciudadanos. En China tienen registro de todo, ¿no? Por todos lados hay cámaras, tienen el ADN de la gente, tienen el iris de la gente, o sea, nadie tiene una base de datos como la de China, y los negocios de inteligencia artificial casi todos son business to government. Muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que es más una lógica de business to business, o al menos de business to consumer. Ahorita hubo una gran manifestación de varias figuras a nivel mundial pidiendo que hiciéramos un alto y una pausa en el tema de inteligencia artificial, porque no sabíamos muy bien qué es lo que hay detrás de todo esto y podía ser peligroso. O sea, realmente ni sabemos cuándo vamos a llegar a autónomos AI o a la inteligencia artificial general, y por eso tal vez todos estos expertos andan diciendo, algunos paren. En el caso de Singularity, hace poco Ray Kurzweil, que es uno de los fundadores y que ha sido uno de los genios de la inteligencia artificial a nivel global y muy vinculado a Google, decía que no paráramos. Y yo te he estado viendo también a ti tuiteando. ¿Cuál es tu percepción al respecto y por qué sí parar o no parar? Es normal que ante una nueva tecnología, lo que mencionaba de que la inteligencia artificial no es más que magia negra, que la gente lo vea de esa manera, como que algo tan desconocido que se nos puede volver en nuestra contra. Ponía el ejemplo de la revolución industrial. Hace unos minutos hablaba de la revolución industrial. Cuando se inventó la electricidad y se propuso que la electricidad llegara a tu hogar, hubo manifestaciones de que no sabemos qué vamos a poder hacer con ella, es muy peligrosa, hay que detenernos, hay que entenderla mejor. Se está repitiendo aquí, es una tecnología que va a cambiar drásticamente la manera en que vivimos, entonces también es normal que haya estas manifestaciones por el mismo desconocimiento de no la entendemos, vamos a detenernos, vamos a ver qué pasa. Hay muchos estudiosos que dicen sí, si seguimos desarrollándola sin control, nos estamos adelantando un apocalipsis tecnológico. En lugar de llegar a la singularidad, vamos a llegar a un apocalipsis tecnológico donde las máquinas van a dejar sin empleo a millones y millones de personas, el mundo no está listo, la economía no está lista, etcétera, etcétera. No estábamos listos tampoco para la revolución industrial y aún así hubo un cambio de paradigmas. Durante unos años hubo una estabilidad y después se encontró un nuevo normal, y este nuevo normal fue mejor que el pasado, más productividad, más calidad de vida, etcétera, etcétera, más desarrollo. Aquí vamos a pasar por lo mismo, un periodo de inestabilidad, de desconocimiento, de mucho hype, de muchos fraudes también durante este periodo. Después vamos a llegar a un plató de productividad y a partir de ahí vamos a empezar a crecer ya con estas tecnologías en nuestro día a día. Volviendo a lo que mencionabas de que si debemos detenernos o no debemos detenernos, porque estamos creando un tipo de evolución tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos creando mentes mecánicas. En la historia de la humanidad, cuando hemos tratado de detener la evolución, ha sido muy contraproducente. Al contrario, debemos seguirle impulsando, debemos seguirle invirtiendo, porque al mismo tiempo que vamos a estar invirtiendo en ella, en el desarrollo, también vamos a ir encontrando los pros y los contras. Y eso es lo que también tenemos que encontrar para aprender. Y a partir de ahí, diseñar marco regulatorio o marco económico para poner esta tecnología a nuestro favor y no a nuestra contra. Bueno, las oportunidades de negocio son ilimitadas. Ahora vamos a volver a mirar qué industrias y qué cosas están pasando, pero sin duda hace unos pocos días Forbes hizo todo un artículo en colaboración con Sequoia y justo estaba hablando de las 50 startups más prometedoras, o sea, que hay en el tema. Y de hecho, en un momento en donde las inversiones en startups están un poco contraídas, en AI hay un hype, como tú decías, un momento de demasiado interés. Entonces, a mí me gustaría venir a eso. Decíamos, no es solo GPT, es un montón de jugadores
y que David nos dieras tú una mirada de cómo se crea toda una industria completa. O sea, esto no es simplemente una pieza más que viene a complementar lo que ya hacemos, sino que tiene grandes jugadores, tiene temas de hardware, tiene temas de consumo energético muy, muy importante y hay discusiones alrededor del tema. ¿Qué no nos cuentas un poquito cómo se ven esas verticales y cómo es esa subindustria de inteligencia artificial que están haciendo? Sin lugar a dudas, hay una nueva industria que está apareciendo dentro de todos los verticales que tiene la tecnología y que está creciendo con mucha velocidad. Acá está muy bien diferenciado, por un lado, las aplicaciones y por el otro lado, la infraestructura. Hoy estamos viendo cómo las plataformas de la nube como Google Cloud, Amazon Web Services o Azure están ahí como los proveedores de servicios claves de toda esta infraestructura. Y también aparece esta empresa que mencioné anteriormente, Hugging Face, para hacer el deployment, es decir, para poner en ejecución los modelos, para monitorearlos y también para compartirlos y subirlos. También vemos dentro del vertical de infraestructura el subvertical de modelos, donde está Stanford Alpaca, Llama. Llama es un modelo de lenguaje que fue desarrollado por Meta y ese modelo de lenguaje es de código abierto. Ese modelo de lenguaje nos permite a nosotros usarlo para entrenar modelos por sobre esto. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que veníamos charlando y conversando sobre la carrera de inteligencia artificial. Hace pocos días se filtró un paper interno de Google, que no sabemos si es en realidad una filtración o fue hecho a propósito, donde en realidad Google hace mención a que no va a haber ningún claro ganador dentro de las empresas que están desarrollando esto, porque muy probablemente los mejores modelos van a terminar siendo eventualmente los de código abierto. Y hacían una comparativa entre los resultados que podía proveer el modelo de ChatGPT, Llama, Stanford Alpaca y un modelo nuevo que apareció que se llama Vicuña. La realidad es que también comparaban con Bard, que es la nueva herramienta de inteligencia artificial símil ChatGPT de Google. Bard quedaba muy por detrás y si tomamos como parámetro a ChatGPT como un 100, Alpaca, Llama y sobre todo Vicuña estaban entre el 92 y el 95 en la escala de mejor performance. Es decir, que estaban muy cerca de una empresa que tiene más de 10.000 millones de dólares de inversión. Y un modelo como Vicuña es un modelo de lenguaje que parte del modelo de código abierto Llama, que costó $300 en ser entrenado. Lo que nos está haciendo ver que hay una oportunidad impresionante para que cualquier emprendedor, para que cualquier persona que quiera sentarse a desarrollar, lo pueda hacer. Porque ese es otro concepto erróneo, es que ya está todo creado, que ya apareció ChatGPT, que ya ganó la carrera, y no es así. El que apareció con los Transformers en 2015-2012 fue Google. Luego OpenAI y Microsoft tomaron la posta en esta carrera nuevamente. Todavía esta carrera no está definida y vemos un montón de nuevas aplicaciones. Acá hay verticales por industria, en leyes, en creatividad, en salud. Bien mencionado anteriormente el tema geopolítico con la defensa. Hay poco que se está hablando acá, pero hay muchísimas empresas en ese vertical, tanto en Israel como en Estados Unidos, que si bien no son tan visibles como las empresas chinas, están trabajando mucho en esto. Hay en agricultura y clima. Hoy nosotros estamos viendo cómo hay empresas como Pachama, que está en el eje de la agricultura, el clima y la sostenibilidad, que están utilizando un montón de información, todas esas toneladas y toneladas de información que tenemos a disposición, desde imágenes satelitales hasta sensores, para poder evaluar cómo se está cuidando el ambiente y cómo se está absorbiendo el carbono. También tenemos aplicaciones en medicina, tenemos aplicaciones que ya nos permiten crear asistentes virtuales. Yo, por ejemplo, hace un par de días probé una herramienta hermosa que todavía no está disponible, pero que entiendo que en un par de semanas lo va a estar, que se llama Avi. Avi es un asistente virtual que lee tu mail y transforma cada uno de tus correos en un to-do. Y a todos los correos que leyó les crea una respuesta que te permite evaluarla. Vos la podés editar, modificar y le haces clic en enviar. Y es impresionante. Respondés 50 correos
en 4 minutos, porque no tenés que tomarte el tiempo de responder esos correos por tu cuenta, sino que tenés una respuesta prescrita. Es decir, que tenemos que enfocarnos muchísimo en varios de estos verticales, pero particularmente en cómo utilizamos estas herramientas. La inteligencia artificial, y cierro con esto porque me parece muy importante, dentro de todas estas empresas, dentro de todos estos verticales, la inteligencia artificial no es nada más ni nada menos que otra herramienta más. Es una gran tecnología, es una ciencia, pero es una herramienta, nos permite construir muchísimas cosas en esta caja de herramientas que tenemos para la productividad, y pensémoslo, va a ser mejor que el ser humano en un montón de cosas, porque el ser humano en algún momento para clavar algo utilizaba una piedra, después se inventó el martillo, para ajustar un tornillo no usamos la mano, usamos un destornillador. Es decir, que para todas estas herramientas de generar mejores insights para el marketing, para las respuestas a los clientes, para entender patrones de consumo, para analizar grandes cantidades de información, la inteligencia artificial va a ser un gran jugador que nos va a permitir llevar esa productividad por 2, por 10, por 20x. Y tenemos que aprender sobre todo a cómo introducirla en cada una de las industrias, desde el turismo y, por qué no, hasta la creación de alimentos. Nosotros en Latinoamérica fuimos pioneros con esto. Hay una empresa chilena que se llama Notco, que hace varios años utiliza inteligencia artificial para desarrollar las recetas de sus productos. Todo eso es fundamental y hay muchísimo por hacer. Y hay un punto muy importante, recordar, entonces Notco Latino que aparece, y Pachama también está en Estados Unidos, pero también tiene un equipo latinoamericano, así que nosotros también estamos ahí metidos y necesitamos más compañías que estén en esta jugada. De hecho, Triari, de un conocido nuestro, Andrés Bilbao, que es referente en Colombia, acaba de lanzar un chat precisamente para ofrecer asistentes virtuales en ejercicios comerciales a cualquier compañía que quiera hacerlo. Así que los que están pensando en eso, hay soluciones que ya están en nuestro mercado que podemos explorar, ¿no? Pero yéndonos a este tema que mencionaba David, Carlos, hace un momento, y decía, cuando arrancaron las pruebas de inteligencia artificial, pues hablábamos, el primer test y el más famoso, porque hay una película alrededor del tema, fue el test de Turing, y la realidad es que uno no sabe bien qué es lo que es capaz de hacer GPT en estos momentos, o las aplicaciones que tenemos en estos momentos, porque la realidad es que no se han expuesto a estos sistemas de pruebas técnicas para saber qué hay allí, ¿no? Y de hecho hay como dos posturas, ¿no? Por un lado, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, una figura muy importante en el Silicon Valley, el fundador de Y Combinator, la aceleradora más importante que hay en el mundo. Ustedes decían, hay grandes nombres detrás de OpenAI. Decía, realmente lo que nosotros estamos entendiendo es un sistema de interacciones humanas. O sea, hacía como una alusión diciendo, esto es más una interfase de usuario y todavía hay mucho por aprender en inteligencia artificial. Lo que estamos entendiendo es qué necesita la gente, cómo pregunta la gente y cómo damos respuestas más asertivas. Y hay otro lado extremo que está diciendo, no sabemos qué hay ahí. Esa máquina de pronto ya piensa sola y tiene autonomía, y esto es el inicio de Terminator, para decirlo de una manera simple. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Tú qué es eso? O sea, ¿en dónde estamos? ¿Estamos del lado, como dice Sam Altman? No, hasta ahora vamos en unas interfaces de usuario, estamos realmente frente a una máquina que va a llegar a la autonomía y que por ende es peligrosa. ¿Qué dice la gente y por qué estas tecnologías que están ahora, pues todavía están como en un espacio gris en donde no está tan claro cuáles son las capacidades que tienen realmente y cómo están llegando a los resultados que están generando? Exactamente como tú lo mencionabas. Como lo decían hace unos momentos, vivimos un hype. Es un hype donde se tiende a exagerar los peligros y las capacidades actuales de esa tecnología. Así como técnicamente hablando, cuando ha habido otros grandes avances en el análisis de datos o en la tecnología que permite tener los negocios digitales que estamos teniendo actualmente, también se tuvo un hype. Hace unos años se tuvo el hype del data science o del big data. Todo el mundo quería hacer Big Data, todo el mundo era una compañía de Big Data, todo el mundo era una compañía de Data Science.
Ahora ya estamos en el plató de productividad del Big Data y del Data Science, como lo mencionó David. Es una herramienta más dentro de todo el abanico que tenemos. Y para allá va también la inteligencia artificial. ¿Quién escribe acerca de inteligencia artificial? Muchas veces no son periodistas que realmente entienden la tecnología, pero buscan exponer su contenido, entonces tienden a exagerar mucho acerca de ambos lados, tanto las capacidades como los posibles peligros. Pero cuando hablas realmente con la gente que está ahí, también se tienen este tipo de divisiones. Hay quienes son los fatalistas de no, sí, nos dirigimos a un invierno tecnológico, un invierno nuclear tecnológico, y otros que dicen no, todavía estamos aprendiendo, estamos desarrollando, podemos llegar a tener grandes cambios con esta tecnología, y si se fijan, al mismo tiempo están dando a conocer las herramientas y técnicas que están desarrollando para contenerla. NVIDIA hace poco sacó toda una suite que se llama Guardrails, para precisamente cuando uno entrena algún modelo de lenguaje muy grande, ponerse ciertos límites que lo mantengan dentro de un estándar ético o de un estándar de uso aceptable. Viene la parte de atrás, que siguen siendo herramientas desarrolladas por humanos y pueden tener algún tipo de fallas. Pero a lo que estamos ahorita existe un gran potencial. Todavía no estamos tan lejos todavía no estamos tan cerca de lo que nos han llegado a pintar de que puede ser malo para la economía y para la humanidad, o de que en algún momento las máquinas van a controlar y dominar todo. Vamos a llegar a ese grado de automatización en algún punto, pero todavía faltan unos cuantos años. Y en las industrias, ¿cuáles crees tú que son las primeras grandes apuestas? Veíamos, hace poquito se realizó el evento de TED, que siempre genera un montón de expectativas, y el fundador de Khan Academy mostró cómo había desarrollado su asistente virtual en educación, que realmente le vuela a uno la cabeza de la cantidad de cosas que puede hacer por los estudiantes, de ayudarle a escribir, de hacer un montón de cosas. ¿Tú cuáles crees y sientes frente a estas verticales que estamos viendo en este momento, que son las que más oportunidad de disrupción tienen en el corto plazo? Velo de esta manera, así como la robótica ayudó a que las industrias reemplazaran los humanos en actividades físicas repetitivas, por ejemplo, cargar cosas y moverlas de un lado a otro, la inteligencia artificial va a hacer lo mismo, pero con actividades cognitivas repetitivas. Toda aquella industria que implique un análisis cognitivo que sea estandarizado y bajo un proceso, bajo ciertas reglas, y estas sean repetitivas, es la primera, o es el long hanging fruit, la manzana que podemos cortar más pronto acerca de cosas que se pueden automatizar y por ende tener un impacto en ellas. Ya se ha venido mencionando de que los primeros que van a sufrir van a ser los contadores, los abogados, la gente de marketing, etcétera, etcétera. La vertical donde la aplicación de la inteligencia artificial es sales, ventas, representante al cliente, productividad general y administración, es donde más impacto va a tener de inicio, porque son actividades cognitivas repetitivas, cosas que un modelo de inteligencia artificial fácilmente podría aprender y ejecutar. Ahora, David, y ahí para sumarnos aquí a esta discusión, en estos días ha habido muchos despidos en el sector tecnológico. Hay personas que dicen que esto es consecuencia de los ajustes que están haciendo las empresas tecnológicas para defender el valor de la acción y mantener la rentabilidad en un momento donde el mercado está, digamos que, enfrentando un crecimiento muchísimo menor que lo que veníamos viendo, y gente que está diciendo que estos despidos también tienen que ver con que se está reemplazando algunos cargos de súper alto nivel. O sea, a diferencia de la revolución industrial que arrancó por debajo, por los cargos más bajos y más operativos, lo que nos está diciendo Carlos, esto está arrancando por arriba, por actividades altamente intelectuales y que cumplen con esa repetitividad. ¿Tú cómo lo ves? O sea, hay estimaciones tremendas de pérdida de empleo. ¿Qué crees que va a pasar al frente de estos temas? Bueno, por un lado, voy a hacer referencia a lo que más cercano tengo, que es el ecosistema de las startups. En el ecosistema de las startups, lo que nosotros vimos en los últimos 5-10 años es que creció muchísimo la contratación de empleados, porque también creció muchísimo el financiamiento y el dinero que levantaban. Y también veíamos empresas que contrataban mucho más equipo del que originalmente necesitaban para escalar. Y hubieron empresas que pasaron, por ejemplo, hay casos que yo conozco aquí en Argentina,
de 500 empleados a 120 y siguen operando bastante bien, con lo cual hay muchos inversores que están diciéndole a esos founders, a esos emprendedores: durante un cierto tiempo contrataste de más, pagaste de más y no escalaste lo que tendrías que haber escalado. Pero por otro lado también me voy a las empresas grandes, donde hace poco vi una estadística que mostraba cómo Google, desde el año 2010 hasta acá, prácticamente hizo contrataciones por entre 10.000 y 12.000 nuevos empleados por año. Y la última ronda de despidos tuvo cerca de 18.000. Claramente es un número que golpea mucho, pero hay que ver esa enorme cantidad de empleados que se fueron contratando en los años anteriores, que se contrataron y que después también no se renovaron muchas veces. Entonces, estamos frente a un mundo en el cual no es solamente la inteligencia artificial la que nos reemplaza, sino que hay muchos trabajos que son muy automáticos. Y todo lo que sea automático, todo lo que sea mecánico, es fácilmente reemplazable, no por una inteligencia artificial, sino por cualquier código. Como por ejemplo, pensemos en los peajes, en las autopistas. Hoy tenemos la tecnología necesaria para poner una cámara, sacarle una foto a una patente y cobrarle a una persona sin que esté la persona atendiendo en el peaje. Y eso no es necesariamente producto de la inteligencia artificial, sino de que ya logramos tener avances en los sensores, en la visión por computadora, en la integración con medios de pago, en los pagos digitales, en un montón de tecnologías que están convergiendo hacia un ecosistema totalmente automático. Vuelvo para atrás en otra cosa, y es que en la pandemia nosotros vimos una tendencia muy, muy fuerte en la automatización de procesos. Yo personalmente, entre los años 2018 y 2021, trabajé mucho con empresas de Medio Oriente y particularmente de Dubái. Y ahí vi cómo el aeropuerto de Dubái siguió trabajando durante toda la pandemia como un hub logístico con el 5% de los empleados que tenía. Es decir, que ya estábamos viendo en la pandemia algo que se denominó la economía del 90%. Solamente necesitamos al 10% de la población activa hoy para hacer que muchas tareas sigan funcionando como lo hacen hoy. ¿Qué hacemos con ese otro 90% de la población activa? Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque la inteligencia artificial hoy está generando desplazamientos y lo va a hacer como toda tecnología. Pero genera una enorme cantidad de posibilidades. Enorme. Hace 20 años atrás era muy difícil pensar en que una productora latinoamericana hiciera una serie, una obra y la transmitiera en todo el planeta. Bueno, llegó Netflix. Hoy vos subís algo a Netflix y lo ve una persona en cualquier parte del planeta de inmediato. Entonces, ¿eso puso en jaque a las productoras originales, a las más grandes? Sí. ¿Puso en jaque a las grandes compañías de cine? Sí. Pero ¿cuánto trabajo creó además? Hoy hay cientos de trabajos que aparecen de forma digital y quiero hacer un foco particular en que, si bien nos estamos preocupando mucho en la cantidad de trabajo desplazado, la que va a ser creado, tenemos que hacer un gran foco en la educación, porque la educación es la clave para que los jóvenes y las personas que hoy están trabajando y que se van a ver afectadas quizás por estas nuevas tendencias puedan adaptarse y puedan reinventarse. Hablo por conocimiento de algo que ocurre en mi país. Hay una gran cantidad de los jóvenes que ingresan a la universidad que no tienen buena comprensión de textos. Bueno, eso es clave para poder utilizar una herramienta como el ChatGPT, porque la respuesta de ChatGPT es mejor o peor en función de si la pregunta es mejor o peor. Si le preguntamos al ChatGPT cualquier cosa, no nos va a saber responder bien o no nos va a saber lo que queremos que nos responda. Si yo le digo, ChatGPT, quiero un código para desarrollar una plataforma de finanzas que utilice blockchain para y un montón de cosas, me va a dar una descripción de algo, pero no me va a dar una solución. Ahora, si yo le digo, crea una página de login para una billetera digital que utilice la blockchain de Ethereum y que me permita a mí poner mi clave privada, esa es otra cosa, esa es otra cuestión.
Entonces, estamos al frente de una nueva generación de trabajadores que van a tener que ser cada vez más creativos y de una nueva generación de trabajos. Así como hace un par de años aparecieron trabajos que mucha gente se reía cuando alguien decía, en el futuro vas a ser piloto de dron. Bueno, es como ser piloto de un avión, a otra escala. Hoy estamos hablando de algo que es muy interesante, que es prompt engineering, que es esta ingeniería de qué le mandamos al ChatGPT, qué le escribimos, qué le damos a conocer. Acá hay una imagen, en esta imagen, de empresas, hay algo que está dentro de lo que es EPD IT Security, que es GitHub Copilot. Yo tengo 4 programadores trabajando conmigo en el día a día, en la oficina, y esas personas están utilizando Copilot para programar. Copilot les completa el código. Nosotros pudimos hacer código mucho más rápido desde que usamos GitHub Copilot y desde que empezamos a integrar también el ChatGPT, porque le hacemos preguntas. ¿Cómo codificarías en JavaScript o en Python o en alguna otra herramienta, lenguaje, esto? Y te da una respuesta. Vos después tenés que usar esa respuesta. Tenés que modificarla, integrarla. Tenés que pensar más. Pero no reemplaza a todos los trabajos, sino que al contrario, yo creo que va a haber, como en todo cambio tecnológico, ciertos trabajos desplazados, pero va a haber una infinidad de posibilidades, sobre todo para el trabajo remoto. Bueno, ahí nos estamos entrando en un territorio altamente complejo porque hay de los dos lados de la balanza. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, universidades que están diciendo hay que prohibir estas herramientas porque al final nos están dejando sin bases y son estudiantes que van a volverse perezosos porque al final las herramientas van a hacer todo por ellos. Y puede haber del otro lado otros que dicen esto nos puede hacer más inteligentes o realmente nos va a aumentar. Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Vamos a ser más inteligentes o vamos a ser más perezosos? Al contrario, vamos a ser más inteligentes porque nos vamos a estar aumentando como humanos. Al final del día, lo que hemos venido mencionando, de que es una herramienta más. La tecnología es una herramienta más y el uso que le damos es lo que le da el valor, lo que genera valor. Así como mencionaba David, de que sí, va a haber muchas pérdidas de empleos, pero va a haber muchos nuevos empleos. Como herramienta, cada vez que como humanos hemos desarrollado una herramienta, al final del día todo es un proceso creativo. Estas herramientas nos van a ayudar a tener mejores procesos creativos, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestro proceso creativo cuando quieres crear una obra de arte, por decirlo así, con toda esta ola de inteligencia artificial generativa. Pero al final del día también el hacer un cálculo matemático, el hacer una hoja de resultados, el analizar un modelo de negocio es un proceso creativo. Estas herramientas nos van a ayudar a mejorar también ese proceso creativo, nos están aumentando como humanos. Hace unos momentos también mencionaba acerca de la evolución. Estamos creando evolución sintética, estamos creando evolución que antes a la naturaleza le había tomado millones de años en generarla, nosotros lo estamos creando, nos estamos aumentando. El WhatsApp, le decía a alguien el otro día, no es inteligencia artificial, pero por ponerlo como ejemplo. Ya tú y yo no tenemos telepatía, Claudia. Lo que yo piense no viaja hasta tu cabeza, pero ahora tengo una herramienta que sin yo articularlo, pienso algo, te lo escribo y te llega a ti y lo lees y ya está en tu cabeza. No es telepatía al final del día, no nos estamos aumentando como humanos. Eso es la tecnología en sí. La tecnología artificial nos va a ayudar a aumentarnos esa capacidad de racionamiento y procesamiento de información. Entonces no nos va a hacer más tontos, nos va a ayudar a entender más cosas más rápido, a mejorar un proceso creativo y por ende crear nuevas cosas de las que todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar. Ustedes son makers, es decir que ustedes son los primeros que se han lanzado, todo el mundo anda jugando, pero ustedes andan jugando más que los demás y David nos está contando algunos ejemplos de lo que está haciendo con su equipo. Para una persona de las que nos está escuchando y está asustada y quiere ensayar, ¿qué recomendaciones les podemos dar? ¿Quiere ensayar? ¿Quiere aprender o quiere acercarse a la tecnología?
Pues el ejemplo más claro y el que ahorita está más famoso, abrir su cuenta de ChatGPT y empezar a jugar, empezarle a hacer preguntas para que entiendan hasta dónde, para que vean realmente las capacidades que tiene la herramienta. Y a partir de ahí empezar a empaparse de este mundo, de estas herramientas de inteligencia artificial, tanto de procesamiento de información, análisis y lenguaje como ChatGPT, como existen las demás de procesamiento de generación de imágenes, generación de música, generación de textos, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces entonces láncese, abra su GPT, si le gusta el mundo del diseño, vaya y ábrase una cuentica en Midjourney. Exactamente, empezar a jugar con ellos, es la mejor manera de entenderlos realmente. Yo no me quiero quedar sin una recomendación para que ensayes también, que es algo que vi las últimas semanas, que se llama Agent GPT. No sé si ya también lo han visto, que a mí me dejó muy impresionada porque al final este Agent GPT es que uno empieza a decir, esta cosa sí está pensando, porque al final concatena acciones, ¿no? O sea, responde, ustedes le hacen una pregunta, él responde, sigue pensando y sigue desarrollando pensamientos hasta que hace una secuencia de 5 acciones consecutivas que nos recomienda hacer. Eso también está increíble. Ahora, última, ya que nuestro tiempo se está agotando, en una empresa que quiere empezar a probar esto, la gente se imagina esto va a estar muy caro. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Por dónde arranca una empresa y qué se necesita para que una empresa empiece a encontrar un nicho de algo que quiera experimentar? David, adelante. Bueno, creo que así como mencionó Carlos, para arrancar por ChatGPT, creo que es una herramienta fundamental para que los tomadores de decisiones empiecen a interactuar con esto. Hoy eso no solamente es ChatGPT, sino que también es Bing Image Creator, que lo acceden directamente desde Edge, desde Google, desde Firefox, para preguntarle, para darle tips y que te diseñe imágenes. Si una empresa hoy quiere integrar inteligencia artificial, Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure tienen plataformas increíbles y hay muchísimo desarrollo que se puede hacer in-house, es decir, en la empresa, o que se puede contratar. De hecho, hoy es increíble la cantidad de desarrollo que es de código abierto y que los desarrolladores de tu empresa lo pueden incorporar directamente, y por eso creo que todos deberíamos empezar a mirar mucho y muy de cerca lo que está pasando con Hugging Face, que es esta plataforma donde podemos ir a ver nuevas aplicaciones. Cuando recién apareció el ChatGPT, y de hecho antes de que apareciera el ChatGPT, ya habían en Hugging Face chats que utilizaban Llama, el modelo de código abierto de Facebook. Es decir, que eso ya había gente que lo estaba utilizando antes de que ChatGPT se hiciera famoso. Por lo tanto, ese es un gran lugar para ir a ver, para ver cómo se hace, para ver el código, para verlo en funcionamiento y sobre todo para prototiparlo. Así como GitHub en un momento fue y lo sigue siendo el ecosistema principal para ir a buscar código abierto y para ir a buscar proyectos o para ir a ver los portafolios de los desarrolladores, hoy Hugging Face es lo mismo pero enfocado claramente en inteligencia artificial y es muy barato. Doy simplemente el ejemplo que no es solo mío, sino es de muchísima gente. Entrenar un modelo de lenguaje cuesta $300, $600, $700. Ponerlo en producción es más caro. A mí me pasó hace poco entrenar para un estudio jurídico de Argentina el modelo Vicuña, que es un modelo de código abierto que se puede encontrar en Hugging Face, y darle una tarea muy simple, que era leer toda la información de una página legal argentina que se llama Infoleg, donde están todas las leyes, resoluciones, disposiciones del gobierno argentino. Una vez hecho eso, este estudio lo empezó a probar. Bueno, ¿qué dice la ley de metrología legal? Bueno, la ley 19.511 dice todo esto. Y otra pregunta que a mí me encantó es, dame el árbol de todas las normativas que surgen a partir de esta ley. Y claro, como este modelo fue entrenado a partir de esto, lo pudo responder. Ese entrenamiento demoró una semana. Y creo que esa es una respuesta clara para todo esto. Bajo costo, tiempo muy rápido, prototipos que se pueden probar en una semana y que son muy buenos para la productividad de una empresa. Y Carlos, ¿algún caso de uso que digas, uy, vea, esto es fácil y es poderoso, de lo que has visto y
y experimentado últimamente. No caso de uso específico, pero tienen que ver con el que tú mencionaste de Agent GPT, que son los agentes autónomos, y de hecho también Sequoia sacó un artículo recientemente. Así como existe ChatGPT, existen los agentes autónomos, que los agentes autónomos son realmente estos pequeños, llamémosles entes digitales, que reciben una orden, interpretan y hacen una actividad por ti y las van encadenando para tú tener un resultado final. El que mencionas tú es es basado en ChatGPT de OpenAI, pero tiene esta capacidad de como plugins internos, por decirlo así, por ponerlo de una manera didáctica, que lo que hacen es de que no se quedan solamente en un modelo de lenguaje, de hablar y que te conteste, preguntarle que te conteste, sino que también articule y orqueste estos pequeños agentes autónomos que vayan a internet y investiguen una información y también la procesen y den una salida hacia otro agente que la tome, la mezcle y te la vuelva y te la ponga visual. ChatGPT, hasta decían, es cosa del pasado, literal. O sea, no es nuevo, pero es tendencia de unos meses. Lo que sigue son estos agentes autónomos y el desarrollo que se van a poder tener sobre ellos, porque ya tenemos como este orquestador, que son los modelos del lenguaje, que van a afianzarse, van a llegar a alcanzar su madurez y como cualquier tecnología van a alcanzar su plató de productividad, van a sobrevivir los mejores, algunos que son así fates se van a morir, y esos van a ser como los orquestadores o lo que entienden el lenguaje humano para traducirlo en órdenes que después estos agentes autónomos vayan y los ejecuten y ya te generan a ti algo productivo, ya te automaticen de una manera muy simple un proceso, ya te analicen información de manera inmediata. Muchísimos casos de uso y siento que es de la aplicación de inteligencia artificial como lo conceptualizamos ahorita, lo que más me emociona de ver en los siguientes años, hasta dónde se puede llegar a lograr. Buenísimo, pues la verdad ha sido un placer conversar con ustedes. Esperamos que esto le dé luces a las personas que están explorando y pensando cuál es el futuro, y este es el primer capítulo de muchas otras conversaciones, así que muchas gracias a todos.